Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy. Mi nombre es Juan Ramón Báez, soy instructor y consultor del Instituto de Finanzas en la Práctica. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es estudiar los márgenes de ganancias en el estado de resultado para pasar después a analizar la rentabilidad de la empresa, ya sea del activo o del capital. Me gustaría que compartiera esta presentación con sus amigos y al mismo tiempo dar el me gusta y también dar un clic en la parte de notificación para que ustedes puedan recibir una invitación para la próxima sesión. Bueno, vamos a iniciar entonces el tema del día. Ahora voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a iniciar nuestra presentación con el análisis de los márgenes de ganancia. Principalmente vamos a preocuparnos por calcular los diferentes márgenes de ganancia. Vamos a ver ahora el estado de resultado, que como ustedes saben comienza con el ingreso neto por venta. A esto le sacamos el costo de las mercaderías vendidas y obtenemos el resultado, que es el margen bruto, del margen bruto le quitamos los gastos operacionales de la empresa para llegar a determinar la ganancia antes de intereses e impuestos. Esta ganancia antes de intereses o impuestos, o EBIT en inglés, ¿verdad? Es la ganancia, en este caso, operacional de la empresa. Aquí la empresa debe tener un resultado positivo para que sea viable. De esta ganancia operacional le vamos a quitar los intereses pagados por la financiación obtenidas de los acreedores para llegar a la ganancia antes de impuesto. Pagamos el impuesto y obtenemos la ganancia neta. Esta es la estructura, en términos resumidos, del estado de resultado. Entonces lo que vamos a analizar ahora, los diferentes márgenes de ganancia. En primer lugar vamos a calcular el margen bruto en porcentaje
Después vamos a calcular el margen operacional también en porcentaje y terminamos con el margen neto en porcentaje. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? Comenzamos con el margen, con el porcentaje de márgenes de ganancia. Mencionábamos inicialmente que comenzábamos con el margen bruto, que es la base de todo, ¿verdad? Este margen bruto se calcula dividiendo este porcentaje de margen bruto en porcentaje. Se obtiene dividiendo el margen bruto por el ingreso neto. Esta es una información muy importante que nos dice, ¿verdad?, cuánto de dinero está dejando la operación para cubrir los gastos operacionales, pagar los intereses, el impuesto y por último dejar una ganancia neta. Esta información muy importante. Pasamos al otro margen, que sería el margen, la ganancia sobre operaciones, que lógicamente calculamos en base a la ganancia antes de intereses e impuestos. Y se calcula el porcentaje de margen operacional dividiendo la ganancia antes de intereses e impuestos, la ganancia antes de intereses e impuestos y contra los ingresos netos. Esto ya es lo que el negocio está dejando en la empresa, pero sin llevar aún la forma de financiación. O sea, esto es lo que se queda tanto para los acreedores como para los dueños, e inclusive para el gobierno. Cuánto se le queda a los acreedores en concepto de intereses, cuánto se le va a quedar al gobierno y a los propietarios. Esto también debe ser positivo para que esta gente que reciban, ¿verdad? Por último, vamos a tener lo que se llama ganancia contable, o la ganancia neta, o ganancia contable. Y el porcentaje de margen de ganancia contable, neta o ganancia contable, se obtiene dividiendo la ganancia neta, que es esta última línea, es decir, lo que sobra. Esta es la ganancia neta, es lo que le sobra a los propietarios contra el ingreso neto por ventas. Este es el resultado final. En este caso es el porcentaje que le queda al dueño de las ventas realizadas, después de pagar, después de cubrir el costo de las mercaderías vendidas, los gastos operacionales, los intereses e impuesto a la renta. Bueno, para pensar un poquito, ven ustedes que la ganancia, o sea, lo que les sobra, la ganancia neta, lo que les sobra a los dueños es una cosa bien positiva. Uno busca, una empresa busca ganancia neta. Pero hay otro concepto que es mucho mejor, en este caso el EBITDA, que sería una ganancia ya en dinero. Esto es una ganancia contable y este EBITDA es una ganancia contable. ¿Y cómo se llega de la ganancia neta al EBITDA? Solo sumando las depreciaciones, o sea, los gastos que no son salidas de dinero. Si nosotros le agregamos a la ganancia neta las depreciaciones, entonces vamos a tener lo que se llama EBITDA, o es una simplificación del flujo de caja. Por eso aquí habla que lo más importante de una empresa, además de la ganancia, es que haya flujo de caja positivo. Bueno, revisando aquí entonces el estado de resultado, ahora vamos a pasar a calcular. Nosotros aquí determinamos los márgenes de ganancia y nuestra preocupación final era el margen de ganancia neta. Bueno,
Vamos a pasar ahora a calcular la rentabilidad. Para eso vamos a ver la otra transparencia que se refiere a la rentabilidad. Vamos a analizar la rentabilidad. Todas estas cosas que estamos viendo ahora en esta presentación serían los aspectos conceptuales que nosotros tenemos que manejar para poder hacer un análisis, en este caso económico de una empresa. Un análisis económico de una empresa. Estos son los aspectos conceptuales. Después vamos a aplicar estos conceptos en una empresa real para ver su aplicación práctica. Vamos ahora a caminar por la rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad, es importante mencionar que el inversionista de una empresa, o sea, el dueño de una empresa, percibe una rentabilidad. Él quiere tener una rentabilidad, o sea, un porcentaje de ganancias sobre la plata que está colocando en la empresa, ya que él está retirando dinero de otras oportunidades de inversión. Por ejemplo, él deja de colocar su dinero en un CDA, o certificado de depósito bancario, que le puede pagar 8 a 10% en un banco, o deja de invertir su dinero en otra operación un poco más rentable, pero más arriesgada, que sería comprar bonos, que le podría rendir 16% al año. Entonces, ese sería el costo de oportunidad que tiene el inversionista en acciones de una empresa. Y contra esto debe confrontar la rentabilidad que le está otorgando invertir en la empresa. Entonces vamos a comenzar entonces a ver cuánto estamos ganando. Bueno, aquí para poder entender un poquito mejor esto, vamos a suponer que existe un grupo empresarial. Un grupo empresarial son agrupaciones de empresas que normalmente sus propietarios son comunes. Entonces es el grupo empresarial. Ahora bien, este grupo empresarial, como tiene varios negocios, ¿verdad?, donde invierte dinero, pues su preocupación muchas veces es hacer que esas inversiones sean rentables. Entonces normalmente el grupo empresarial, en este caso, tiene 3 filiales, o sea, 3 empresas independientes. Esas 3 filiales se dedican en el mismo ramo de la empresa, del grupo, ¿verdad? Tiene el mismo ramo, pero donde se invierte una determinada cantidad de dinero en el activo. Y aquí, como mencionamos, el costo, el dueño principal o el accionista principal de este grupo empresarial quiere ganar 9% al año. O sea, sobre su inversión quiere obtener al menos 9%. O sea, quiere por lo menos empatar lo que le podrían pagar los bancos. Entonces, para poder motivar a los directivos de estas 3 filiales, entonces este grupo decide hacer una campaña, ¿verdad? O sea, se le va a premiar al mejor gestor, se le va a premiar con un viaje a París, ¿verdad? Un viaje a París. Entonces presentamos acá la situación. Aquí estamos viendo aquí las filiales de esta empresa. Tenemos una filial, pare aquí, estacione aquí y deje con nosotros. Como ven ustedes, es un negocio que se dedica a la parte de estacionamiento. Y en cada uno de estos negocios está invirtiendo, vamos a suponer, $500,000, para poner una cifra acá, $500,000 de activos. Y el endeudamiento de estas filiales son diferentes. Por ejemplo, para aquí, su endeudamiento es del 40%, o sea,
Del total de 500.000, el 40% pone los acreedores. Esto vimos ya en las presentaciones anteriores. Este segundo tiene una mejor, utiliza un menor apalancamiento, o sea, solamente 20%. O sea, de los 500.000, 20% colocan los terceros, o sea, 100 millones y 400 millones coloca en este caso el dueño. Y en este último negocio, es decir, el total de activos es financiado por los propios dueños. Y estos son las facturaciones anuales. 900.000 para la primera empresa, 720.000 para la segunda empresa y 800.000 para la tercera empresa. Y estas son las ganancias anuales, en este caso $30.000, $36.000 y $42.000. Estos son cifras, esto podemos obtener del balance, ¿verdad?, del activo de endeudamiento, y del estado de resultados vamos a poder obtener la facturación anual, o sea, las ventas, y la ganancia anual, o sea, la última línea que sería la ganancia neta. Bueno, vamos a ver entonces, lógicamente para dar un premio tenemos que determinar, tenemos que establecer una forma de determinar el desempeño de una empresa. Aquí tenemos, en este caso, el facturamiento, ¿verdad?, en términos anuales, y aquí la ganancia. Lógicamente no podemos tomar una decisión mirando exclusivamente el facturamiento. Aquí podemos decir que aquí tiene mayor ventas, pero mirando la parte de ganancia, su ganancia también es mucho menor. Bueno, entonces tenemos que calcular, ¿verdad?, el porcentaje de ganancia. Esto sería entonces la ganancia en términos monetarios: 30.000, 36.000 y $42.000. Eso es ganancia en términos monetarios. Con esto podríamos seleccionar a la empresa, en este caso la empresa Deje con Nosotros. Pero lo más importante acá en este caso es la ganancia relativa en porcentaje a las ventas, que tenemos que calcular, porque esto en cierta manera va a permitir hacer la comparación de estas tres empresas. Aquí tenemos el margen de ganancia, o sea, el 30.000 dividido 900.000 es 3,33% de ganancia. 36.000 con respecto a 720.000 es 5% de ganancia. Y 42.000 con respecto a 800.000 es 5,25% de ganancia. Aquí ya podemos, si miramos el margen de ganancia, podemos ver que Deje con Nosotros es la empresa que deja mayor margen de ganancia neta. Entonces nos quedamos con Deje con Nosotros mirando la parte exclusivamente del margen. Habíamos dicho acá nosotros en la presentación anterior que este es el margen neta de ganancia en porcentajes. Pero recuerde que el inversionista principal de esa empresa, lo que le interesa además de la ganancia, ¿verdad?, en dinero, está preocupado también por el tiempo, porque él invierte, por ejemplo, sus recursos, si invierte sus recursos en un CDA, en un banco, él va a ganar 9% anual. Entonces está preocupado también, además de la ganancia en dinero, también está preocupado por el tiempo. Bueno, o sea, su principal preocupación es, en este caso, la ganancia relativa frente a la inversión que está realizando, frente a la plata que él está colocando
en términos de aportes en la empresa. O sea, precisamos de la rentabilidad del capital que está poniendo este inversionista en la empresa. Vamos entonces a colocar otra vez estos números. En este caso tenemos aquí las tres filiales, tenemos el activo, tenemos la ganancia neta y aquí tenemos la rentabilidad del activo. O sea, vamos a calcular la rentabilidad del activo. O sea, 30.000 de ganancia contra 500.000 de activo. En este caso es la rentabilidad del activo es de 6%. Y aquí tenemos, deje con nosotros, por ejemplo, su ganancia anual es de 42.000 y el activo es de 500.000. O sea, 8,40% de rentabilidad del activo. En este caso, si miramos la rentabilidad, si llevamos solamente en cuenta la rentabilidad del activo, el mejor negocio es deje con nosotros, que gana 8,40%. Pero muchas veces este 8,4% es muy difícil comparar con la inversión que el dueño puede obtener, ya que recuerden que, por ejemplo, en el caso de Pare Aquí, 40% es colocado por tercero, entonces este 8,40% también no se puede comparar porque hay diferentes escalas de inversión. Deje que nosotros habíamos dicho que en este caso el dueño los terceros no invertían nada, o sea, los 500.000 eran colocados por los propios dueños. Entonces, el ROI tiene este problema, es decir, cuando hay diferentes grados de endeudamiento ya no es una medida de comparación para poder discriminar cuál es el mejor. Entonces precisamos ir a la otra parte, que es la ganancia sobre la inversión de los socios. En este caso vemos acá el patrimonio neto, que es la plata que colocaba el dueño. Habíamos dicho que el dueño en este caso colocaba, de los 500.000 colocaba 300.000 y el resto colocaba terceros. Y en el último caso, los 500.000 eran aplicados exclusivamente por los dueños. Y esta es la ganancia anual que estamos viendo acá. Y conforme al ROE, vamos a ver que para aquí, a pesar de tener un grado de endeudamiento del 40%, es el más rentable para el inversionista, porque esto ya sí podemos comparar con la oportunidad de inversión que tiene el dueño. El dueño tiene como oportunidad de inversión, habíamos dicho, es decir, uno que prácticamente sin riesgo, que es un CDA, y otro con riesgo, que es un bono, que tiene 16%. Entonces está más o menos equiparado a la rentabilidad de un CDA. O sea, el dueño dejó de invertir su dinero en CDA, dejando de ganar un 9%, para pasar a ganar 10% en la empresa. En realidad está muy ajustado. Tal vez no esté premiando totalmente el riesgo que corre el dueño de una empresa, porque el dueño de una empresa corre mayor riesgo. La empresa puede puede tener problemas de ventas, la empresa puede tener problemas de personal, la empresa puede tener problemas de financiamiento, y todo esto está corriendo el dueño. Los acreedores solamente se preocupan de que la empresa le pague. Es decir, prácticamente si una empresa es segura, el acreedor no tiene ningún riesgo. Bueno, entonces en este caso, la empresa Pare Aquí es el que retorna con un mayor rentabilidad al dueño, 10%. Bueno, entonces aquí ya podemos ver, es decir, cómo premiar, ¿verdad?, a los gestores de esta empresa, mirando primeramente llevando en cuenta el margen de ganancia neta,
después la rentabilidad del activo y por último muchas veces el que define es la rentabilidad del capital propio. Entonces, el ROI, como habíamos dicho, da la rentabilidad del negocio. Nos lleva en cuenta qué porcentaje es invertido por terceros y por los dueños. Ahora, el que lleva en cuenta la inversión de los dueños es el ROE, o sea, la rentabilidad del capital. Tenemos aquí entonces el ROE, que es la rentabilidad del capital. Estos dos términos, ROI y ROE, son términos en inglés. O sea, este está indicando la rentabilidad sobre el activo y este es la rentabilidad sobre el capital. Es importante ir acostumbrándose a estos términos, ya que estos prácticamente en todos los libros de finanzas muchas veces ya se utilizan términos en inglés. Son prácticamente términos en inglés ya aceptados en el mundo de la finanza. ROI y ROE entonces son términos ya que uno tiene que ir acostumbrando. Bueno, y otro término nuevo, otra forma de medida que surgió en los últimos tiempos es el EVA. O sea, el EVA es el valor agregado que la empresa le da a los inversionistas. El valor agregado es una nueva medida que está siendo utilizado actualmente como complemento al ROE y entonces como complemento al EVA. Vamos a ver con más detalle cómo se calcula eso en los próximos slides. Bueno, aquí para resumir, ¿verdad? El ROI, en este caso la rentabilidad del activo, lógicamente es la ganancia neta dividido el activo total, los activos. Y el ROE, o sea, la rentabilidad del capital, ganancia neta sobre patrimonio neto. Es solamente para dejar ya aprendido eso, ¿verdad? Ya ustedes pueden tener, ya son dos fórmulas que uno tiene que ir incorporando ya a su bagaje de conocimiento en términos financieros, el ROI y el ROE y cómo se calcula. Ahora vamos a ver después, ¿verdad? Ya vimos algunas cosas sobre cómo se interpretaba, ¿verdad? Esto vamos a ir complementando ahora muchas veces, porque la ganancia neta sobre activos, habíamos visto, ¿verdad?, que esta es la ganancia que deja el activo de la empresa, sin llevar en cuenta la forma de financiación. Y aquí el ROE ya lleva en cuenta la forma de financiación, o sea, el porcentaje de dinero colocado por los dueños, que es el patrimonio neto, frente a la ganancia neta. Bueno, seguimos, ¿verdad? Vamos a ver otra vez otra empresa, ¿verdad? Otra empresa, en este caso, acá tenemos 5 empresas. Tenemos 5 empresas con diferentes nombres, ¿verdad? Y aquí ya los activos ya, vamos a suponer que son en miles de dólares también. Estas son diferentes, ¿verdad? Va de 150 a 240. Y aquí vemos el patrimonio neto que va de 60 a mayor ganancia. Lógicamente, para poder determinar esto tenemos que ver, ¿verdad?, quién es el que tiene, en este caso vemos que quién es el que tiene mayor ganancia. El que tiene la mayor ganancia es Chipé y Fogotoiro con $36,000. Ambos tienen la misma ganancia, pero recuerde que uno invierte 140,000 y el otro 180,000. También nos podemos discriminar, tiene ese problemita esta parte, ¿verdad? Porque aquí vemos que la participación de los dueños son diferentes. Por más de que la ganancia sea igual, la participación en esta empresa Chipé es de 720,000, que confrontado con los 960,000 de Fogoteiro, entonces hay una participación menor en
triple. Entonces también no podemos tomar ninguna no podemos tomar ninguna decisión acá. Después nos dice, ¿quién tiene mayor margen de ganancia? Aquí ya tenemos que confrontar, ¿verdad?, la ganancia anual con las ventas anuales. Lógicamente acá no está calculado, entonces eso implica que tenemos que hacer ese cálculo. ¿Cuál es el negocio que presenta mejor ROI? Aquí también necesitamos hacer un cálculo, ganancia contra la ganancia neta dividido el total de activos. ¿Y cuál es la empresa que desde el punto de vista del capital es más rentable? Entonces tenemos que, como vimos en el ejercicio anterior, tenemos que comparar la ganancia neta con el patrimonio neto. Tal vez acá podemos, en este punto ya colocamos estas cifras y aquí vamos a ir viendo, ¿verdad?, los cálculos. En este caso están las empresas, ¿verdad?, las 5 empresas con sus respectivas ganancias. Vamos primeramente a ver el margen de ganancia, el porcentaje de margen neto. Vemos que el que tiene mayor porcentaje es la empresa Tripe, 5%. Es la mejor empresa desde el punto de vista del margen neto. Vamos a ver a través del ROI. La mejor empresa es Vadalada, que tiene 24% de rentabilidad sobre el activo. Y vemos el ROE, que al final es el que define. En este caso, desde el punto de vista de la rentabilidad del capital, el mejor es Vadalada, o sea, 40%. Bueno, estos son entonces, esto es una forma de ir utilizando las informaciones del balance y del estado de resultados para ir haciendo comparaciones de qué empresa es mejor. Bueno, acá tenemos el activo. Entonces, habíamos dicho que el activo si nosotros calculamos la ganancia operacional neta, o sea el GAI, ese es el ganancia operacional neta, o sea el GAI, ganancia ante intereses e impuestos. Entonces, vemos acá que esta ganancia operacional neta, una parte de esa ganancia va para cubrir los intereses que se pagan sobre las obligaciones, y el resto va para los propietarios en conceptos de dividendos. A esto, una forma de llamar, ¿verdad?, una forma de calcular la rentabilidad del activo es un ROI modificado. En este caso, un ROI, le agregamos una S, ¿verdad?, para indicar la rentabilidad, la ganancia operacional propia de la empresa contra el activo. Después vamos a ver cómo se calcula la ganancia operacional propia. Y lógicamente ese porcentaje de rentabilidad sobre la inversión se destina para pagar un porcentaje a las deudas y otro porcentaje para remunerar el capital. Bueno, vamos a comenzar acá con el activo. Acá tenemos el activo, lógicamente confrontado con el GAI. Tenemos la ganancia, tenemos lo que se llama ROI, el ROI modificado, o sea, la rentabilidad del activo, la rentabilidad operacional del activo, que es un poco diferente del ROI tradicional, porque en el ROI tradicional usamos la ganancia neta en vez de la ganancia antes de intereses e impuestos. Este es un poquito más cargado, ¿verdad?, con la ganancia, con respecto a la ganancia neta. Aquí está incluyendo en esta ganancia los intereses y los impuestos. Y la ganancia neta ya es excluido intereses e impuestos. Bueno,
De esta ganancia neta, como vimos, tenemos que quitar los intereses para pagar por las obligaciones y el impuesto a la renta para pagar al gobierno. Y sobra la ganancia neta, que en este caso nosotros confrontábamos con el activo, ¿verdad? Que teníamos el ROI tradicional. Este es una especie de, lo que vimos acá, ese ROI C, es un ROI modificado. Bueno, esta ganancia neta, en este caso, vamos a suponer que la empresa gane $50,000, pero se pregunta, tengo un buen negocio, él gana dinero, tengo un buen negocio, ¿será que se puede decir que $50,000 es bueno? Lo que yo tengo que en este caso, como vimos ya anteriormente, tengo que comparar esta ganancia neta de $50,000 contra el capital. Y ahí, de esa forma, yo puedo tener la rentabilidad del capital, o sea, el ROE. El ROE es lo más importante y ese ROE, como habíamos dicho, tenemos que comparar con el costo de oportunidad, que sería lo que el dueño está dejando de ganar por invertir en la empresa. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito, ¿verdad? Vamos a ahora estudiar lo que es el EVA, que es el tercer ratio que se está imponiendo ahora y que en un principio no se utilizaba bastante por aparentemente ser complejo, pero ahora se está viendo que en realidad es un ratio también que resulta fácilmente calculable. Tenemos el activo, lógicamente, la ganancia ante intereses e impuestos, entonces es una información muy importante que tenemos que sea la ganancia ante intereses e impuestos se debe confrontar con el activo. A esto le quitamos, entonces, a la ganancia ante intereses e impuestos, calculamos el impuesto y si le restamos el impuesto a la renta pagado. Y esta es la ganancia operacional propia. Ganancia operacional propia que en este caso nosotros tenemos que comparar con el activo y aquí surge ese ROI C modificado. Bueno, vamos a ver por acá, por este camino, si nos es más fácil. Tenemos la ganancia operacional propia, o sea, al GAI se le suma el impuesto a la renta. A esto, por eso se llama ganancia operacional propia, o sea, lo que le queda al dueño después de pagar el impuesto. Es la ganancia operacional propia, es lo que le sobra al dueño después de pagar el impuesto a la renta. De esto tenemos que sacar, en este caso, el costo de capital de la empresa. Este este costo de capital de la empresa es una información interna, no está en el estado de resultado. Como ven ustedes, este costo de capital viene a ser el costo de capital tanto del capital propio como del costo de capital de tercero. Es la suma de los dos. En el estado de resultado solamente aparece el costo de capital de tercero en términos de intereses, pero este costo total de capital es un poco diferente porque incluye también la remuneración de los accionistas. ¿Y cómo se calcula el costo de capital? Tenemos el costo ponderado de capital. Este es el costo ponderado de capital por las inversiones. O sea, este es el costo ponderado de capital, llevando en cuenta la participación del capital propio y tercero multiplicado por las inversiones. Este es el costo de capital. O sea, de la ganancia operacional propia, de lo que en realidad le queda al dueño, le sacamos el costo de capital total. Ese resulta el valor económico agregado.
O sea, el EVA, en este caso, es lo que sobra después de pagarle a terceros y pagarle a los dueños los dividendos. Es decir, en este caso, los dividendos. Eso es lo que le sobra, en este caso, es lo que queda en la empresa. Hay que partir de la base de que la empresa es una entidad independiente de los dueños. Esto es lo que queda a la empresa después de remunerar a terceros y remunerar a sus propios accionistas. Y aquí tenemos una forma analítica de calcular el EVA, o sea, el ROIC, en este caso, es la ganancia operacional propia dividido el activo menos el costo de capital ponderado por las inversiones. El EVA viene a ser la ganancia operacional propia menos el costo de capital de tercero, como vimos acá. Este costo ponderado de capital ya es un cálculo que normalmente ya se realiza en un curso de finanzas. Ahí nosotros calculamos, en un curso de finanzas, nosotros calculamos el costo de capital de tercero y calculamos el costo de capital propio y ponderamos eso para llegar a este WASS, que sería el costo de capital, sería el promedio ponderado de costo de capital. Promedio ponderado de costo de capital, sería la traducción de eso. Y este sería el ROIC, sería el retorno sobre la inversión, pero utilizando como base la ganancia operacional propia. No la ganancia operacional, la ganancia operacional propia, o sea, a la ganancia operacional le restamos el impuesto a la renta, sería la ganancia operacional propia. Bueno, vamos entonces ahora a llegar a calcular el EVA, ¿verdad? A través de acá tenemos tres empresas: grandiosa, aumentativa y superlativa. Aquí tenemos las inversiones en términos del activo, acá tenemos la ganancia operacional propia y aquí tenemos el costo de capital ponderado, el promedio de costo de capital ponderado, 20%, 22% y 18%. Vamos a pasar a ver si en realidad esta operación genera valor a la empresa, ya que habíamos dicho, ¿verdad?, que la empresa es una entidad independiente de los dueños. En sus operaciones esa empresa debe generar valores, o sea, después de cubrir, con este 20% cubre el costo de capital de tercero y el propio. Y lo ideal para agregar valor, este 150.000 debe ser superior al 20%. Vamos a ver. Vemos acá el ROI, que en este caso sería la ganancia operacional propia dividido la inversión. Vemos acá 30, 34 y 36%. Acá vemos el spread, ¿verdad? En este caso habíamos dicho que el costo de capital ponderado era 20%, entonces hay un spread del 10%. Acá hay un spread del 12% y aquí hay un spread del 14%. Spread sería entonces por capital, en este caso. Acá tenemos el EVA, 50, 60 y 70. El EVA entonces sería el spread del 10% multiplicado por el capital. O sea, en este caso, la empresa superlativa genera $70.000 adicionales. Es decir, después de pagar a los bancos y remunerar a sus dueños, entonces le sobra 70.000. O sea, es la empresa superlativa, es el que genera mayor valor agregado. Bueno, vamos a ver entonces ahora, por último, y que después vamos a ver su aplicación en el ejercicio práctico de la empresa real. En este caso vamos a simular una corrida. Aquí vemos la bandera, ¿verdad? Ahora tenemos los coches que están corriendo.
Vemos que acá dos coches, ¿verdad?, que están haciendo carrera, ¿verdad? Y aquí está la persona que está marcando, es el ganador, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se llega a este ganador? Para poder llegar a determinar quién gana, en este caso, se debe llevar en cuenta dos variables. Se debe analizar dos variables. La primera variable que hay que llevar en cuenta para determinar el ganador es quién está más próximo a la llegada. Acá vemos que el coche rojo está más cerca de la llegada. Ahora, en finanzas, al que está más próximo de la llegada se le llama margen de ganancia, o sea, de la ganancia neta dividido el margen. Esto entonces es el que indica el que está más próximo a la llegada. Ahora, ¿quién es el que corre más? Esto en finanzas se le llama rotación de las ventas, o sea, las ventas dividido por el activo, o sea, en qué porcentaje el activo genera ventas. Y los dos entonces, la multiplicación del margen de ganancia con la rotación de ventas determina el ganador. Y el ganador en este caso sería la rentabilidad del activo. Así, la rentabilidad del activo entonces, en este caso la ganancia neta sobre el activo, la inversión, habíamos visto, recuerden ustedes que esto es un curso más de finanzas. En finanzas, al activo se le llama inversión y al pasivo se le llama financiación. Entonces la rentabilidad de la inversión o del activo tiene dos componentes. El margen, o sea, la proximidad a la bandera, que se calcula lógicamente dividiendo la ganancia neta sobre las ventas por la rotación, o sea, la velocidad de los coches, que se calcula a través de las ventas dividido la inversión. Aquí tenemos el margen y la rotación, estos dos componentes. Si nosotros multiplicamos estos dos componentes, ven usted acá ganancia neta dividido ventas, y aquí ventas dividido inversión. Si nosotros simplificamos ventas en el denominador y ventas en el numerador, entonces al final queda ganancia neta sobre inversión, ¿verdad? O sea, queda este cálculo, pero si nosotros usamos la fórmula así como, si nosotros calculamos la rentabilidad de la inversión usando exclusivamente la fórmula, vamos a perder, ¿verdad?, algunas informaciones. Vamos a perder, por ejemplo, del por qué la ganancia neta sobre la inversión aumentó. Si se debió al margen, o sea, si se debió por el hecho de tener mayor margen de ganancia, o si se debió a la rotación. Esa es la información que se pierde si nosotros no usamos esta forma de calcular la rentabilidad del activo o de la inversión. Bueno, entonces resumiendo, el margen neto, o sea, el margen neto de ganancia, o el porcentaje de margen neto de ganancia multiplicado por la rotación, tenemos la rentabilidad del activo. Bueno, ahora bien, vamos a ampliar un poquito más. Es decir, para terminar, vamos a ampliar un poquito más, porque al final lo que nos interesa es la rentabilidad del capital. Entonces, ya tenemos acá el ROI, que es el margen o el porcentaje de margen de ganancia multiplicado por la rotación, que es igual a la rentabilidad del activo. Pero mi preocupación es la rentabilidad del capital. Entonces, ¿cómo llego a esa rentabilidad? Le tengo que multiplicar un ratio que se llama multiplicador del capital, que es, en este caso, MC, sería activo dividido recursos propios. O sea, ahí llegamos a la rentabilidad del capital. O sea, en este caso, esto es lo que se llama el método Dupont, ¿verdad? Estamos descomponiendo
a los integrantes de la rentabilidad de activos en sus tres componentes: el margen neto, la rotación del activo y el multiplicador del capital. El multiplicador del capital es en realidad un poco más complejo entenderlo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a poner para poder entender, vamos a suponer que el activo sea 2. En este caso, si el activo es 2, esto implica que el dueño puso 1, un guaraní, y tercero puso un guaraní. Por eso se llegó a tener un activo de 2. Tenemos un multiplicador de 2 porque tenemos de 2, ¿verdad? Porque el dueño puso 1 y tercero 1. En este caso llegamos a 2. Ese es el multiplicador del capital. Cuanto más, siempre el dueño pone una unidad. Cuando más se supera esa unidad, implica que el dueño está poniendo, el tercero está poniendo 3. Vamos a suponer, vamos a llevar a 3 de margen, 3 de multiplicador de capital, o sea, tenemos 3 de activo. En ese caso el dueño pone 1 y tercero 2. El multiplicador ya es decir, los terceros ya está participando más en la financiación del activo. Lo que se busca acá en este caso es que los terceros, en la medida que terceros participa en la financiación de activos, la rentabilidad del ROE del capital va a ser mayor que la rentabilidad del activo. Lo que se busca aquí en este caso, lo que se llama apalancar. Apalancar la rentabilidad del capital usando deudas. Esa es la expresión. Apalancar usando deudas. Bueno, en este caso, para resumir, acá tenemos que la rentabilidad del capital tiene 3 componentes. El porcentaje de margen de ganancia, la rotación del activo y el margen de contribución. Esto tiene que ir aumentando, más porcentaje de ganancia positivo. Rotación también se busca que vaya aumentando. Y también el multiplicador se busca también que vaya aumentando. En la medida que el multiplicador aumenta, implica que tercero está participando más en la financiación del activo. Muy bien. Con esto entonces nosotros terminamos a analizar con cierta profundidad tanto los diferentes márgenes, o sea, vimos el margen margen bruto, el margen operacional y el margen neto, para pasar después a analizar dos indicadores muy importantes, que en este caso es la rentabilidad del activo y la rentabilidad del capital, y vimos sus componentes, terminando en esta última parte donde estamos, ya que la rentabilidad del capital es lo más importante para una empresa que persigue ganancia. En este caso, su componente más importante viene a ser el margen de ganancia, la rotación del activo y el margen de capital. Esto nosotros ahora vamos a ver. Vamos a ver en el ejercicio cómo se aplica esto en una empresa real. Nosotros acá tenemos, como ven ustedes, es esta misma empresa, en este caso creo que es Confar 2015 y 2016, que nosotros estamos usando como base para ir estudiando, ¿verdad? Aquí tenemos los diferentes ratios de rentabilidad. Vamos a ir calculando los diferentes ratios. Primeramente vamos a calcular la rotación del activo, la fórmula que ustedes ya saben, ventas dividido activo. Entonces ventas, nos vamos a la parte de ventas. Tenemos acá ventas de 41.000 millones y los dividimos por el total de activos. Tenemos acá la rotación del activo, que es 0,63 veces en el año. Vamos a ver después, vamos a calcular después, vamos a ver el significado y la interpretación.
El margen de ganancia neta, vamos a calcular lógicamente el beneficio neto dividido venta, o sea, la ganancia neta que está en el estado de resultado, la ganancia neta, ganancia del ejercicio dividido por las ventas, 41.000 millones. En este caso tenemos 16,6%. Voy a tomar un poquito de agua. Vamos, entonces continuamos. Y aquí ya tenemos que aplicar, ¿verdad?, los conceptos estudiados. Es decir, no podemos usar, es decir, la rentabilidad del activo podemos calcular usando esta fórmula, pero si nosotros usamos esta fórmula vamos a perder algunas informaciones que pueda explicar el por qué la rentabilidad del activo aumenta o disminuye. Para eso vamos a usar, no vamos a usar la fórmula, vamos a usar los conceptos que aprendimos hoy, que los dos componentes que determinan la rentabilidad del activo vienen a ser la rotación, marco la rotación y multiplico por el margen. Y me sale aquí 10,5%. Si yo utilizo la fórmula va a salir la misma cosa, 10,5%. Vamos al otro componente que es el multiplicador del capital, o sea, el activo total. El activo total, en este caso 65.000 millones dividido por el activo total dividido por el patrimonio neto. A ver, me pasé un poquito ahora. Patrimonio neto. Voy a explicar después, acá vamos a poder entenderlo un poquito más, el concepto de multiplicador del capital. Y por último, la rentabilidad del capital. En este caso podemos hacer de diferentes formas. Podemos multiplicar los componentes individuales. En este caso, su primer componente es la rotación, multiplico por el margen de ganancia y por el multiplicador. Ven ustedes acá que hay diferencia, ¿verdad?, entre la rentabilidad del activo, que fue de 10,5%, y la rentabilidad del capital, que fue de 12,7%. Ahí la rentabilidad del capital es un poquito más, porque el hecho de que se está usando recursos de terceros. Si no se usaba recursos de terceros, si todo era financiado por el capital propio, entonces aquí iba a ser 1. Y ahí la rentabilidad del activo iba a ser igual a la rentabilidad del capital. Bueno, vamos a copiar esto, vamos a copiar este resultado, la fórmula vamos a copiar para 2016. Copia y ya sale acá. Entonces acá ya podemos usar, ¿verdad?, los conceptos que habíamos estudiado en esos dos capítulos. Primeramente, vamos a preocuparnos por la rotación del activo. Habíamos dicho, ¿verdad?, que cuando hacemos el análisis financiero de los ratios tenemos que primeramente decir el significado y después la interpretación. Y la manera más fácil es comenzar con el significado. En este caso, para el significado siempre se toma el último año. En este caso, rotación del activo. En el año 2016 fue de 0,59 veces. O sea, por cada un guaraní de activo genero 59 céntimos de ventas. Un poquito más de la mitad de ventas. Eso es lo que se busca aquí, es que por cada un guaraní de activos que se genere la mayor cantidad posible de ventas. En este caso, entonces, ¿cómo el significado? Entonces, por cada un guaraní de ventas de activos genero 0,59. Este es el significado. La interpretación es que comparado con la rotación del activo del año anterior, que fue de 0,63 veces, hubo un desmejoramiento.
porque aquí en el último año estoy generando menos ventas por cada una unidad de activo. Vamos al segundo componente, el margen de ganancia neta. Siempre el último año, el margen de ganancia neta del año 2016 fue de 15,3%. O sea, por cada 100 de ventas le sobra al dueño 15,3%. Comparado con el año anterior, que fue de 16,6%, hubo un desmejoramiento. Es decir, los dos están desmejorando. Esto prácticamente ya no está dictando la regla de que la rentabilidad del activo, que en este caso pasamos a la rentabilidad del activo, que es uno de los ratios principales. Estos son ratios medios y este es un ratio principal. La rentabilidad del activo o el ROI en este caso es de 9%. O sea, la inversión del activo me genera 9% de rentabilidad. Comparado con el año anterior, que fue 10,5%, hubo una reducción. Y aquí viene la importancia de separar la rentabilidad del activo en sus dos componentes. Ahí nosotros podemos decir a qué se debe. En este caso, podemos decir que esa rentabilidad, esa reducción de la rentabilidad del activo se debe básicamente a la menor rotación y al menor margen. Pero no todas las veces se presenta esto. Muchas veces puede ser, pues la explicación puede estar, uno aumenta y otro disminuye. Entonces hay que, en este caso, lógicamente los dos disminuyeron. Y aquí, esta es la ventaja de usar el concepto de Dupont. Esto sería, más o menos hasta acá se llama una especie de Dupont reducido, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, ¿verdad? El multiplicador del capital. Habíamos dicho que en este caso es 1,16. O sea, ¿qué significa esto? Tenemos un activo de 1,16 guaraníes y el dueño pone 1 y 0,16 pone los terceros. Con respecto al año anterior hubo una reducción. En el año anterior fue de 1,21 y aquí 1,16. O sea, hubo una reducción, o sea, menor participación de capital de tercero, menor apalancamiento financiero, menor apalancamiento financiero. Y esto lógicamente va a tener un impacto en la rentabilidad del capital. La rentabilidad del capital en este caso del último año fue de 10,5%. Comparado con el año anterior, que fue de 12,7%, hubo una reducción. Y aquí entonces, esa es la importancia de usar la ecuación Dupont para explicar eso. ¿A qué se debe? En primer lugar, se debe a la rotación, a la reducción del activo, al menor margen y al menor multiplicador del capital. Los tres componentes de la rentabilidad del capital bajaron, ¿verdad? Y lógicamente tienen una consecuencia de una menor rentabilidad. Ven ustedes entonces cómo se aplican estos conceptos que vimos ahora. Bueno, lo importante acá, en este caso, ver, ¿verdad?, cómo partimos de conceptos teóricos, es decir, eso que vimos en las transparencias, son productos de un libro, ¿verdad? En este caso, un libro de Bruni, un libro brasilero, es la parte conceptual. Y cómo esa parte conceptual nosotros estamos aplicando para poder hacer el análisis económico de una empresa. En este caso hablamos de análisis económico porque estamos refiriéndonos a análisis donde se compara cuentas del balance y cuentas de resultado. Un análisis económico, como partiendo de conceptos teóricos, ¿verdad?, colocados en un libro. O sea, eso se llama la literatura profesional. El libro es una literatura profesional. ¿Cómo partimos de una literatura profesional? Y eso aplicamos a la práctica, ¿verdad?, que en este caso para analizar la empresa real. Y eso es lo que nosotros
Con esto nosotros estamos terminando, ¿verdad? Esta parte. Y voy a mostrar un poquito mi cara de nuevo para poder comentar un poquito sobre el próximo evento que tenemos la próxima semana. Bueno, solamente muestro mi cara, ¿verdad? Para que ustedes me conozcan. Yo soy el instructor del próximo evento, en este caso, análisis económico financiero, que vamos a realizar a partir del próximo martes, miércoles y jueves, en horario de 18 a 21 horas. Vamos a tener 9 horas y ese curso, como el tiempo también es escaso, ¿verdad? Nosotros vamos a hacerlo muy práctico. Es decir, vamos a ver lo necesario, lo que es la presentación, por más que yo le voy a entregar todo este material que vimos ahora como ahora, ¿verdad? Pero no vamos a tener tiempo para poder hacer todo lo que establece en el programa. Es decir, vamos a hacer una pequeña presentación de 1 hora y media más o menos de la parte conceptual, y ya directamente, ya en el primer día, ya vamos a leer balance. O sea, ¿qué significa leer balance y estado de resultados? Bajar un balance publicado en la página de la Bolsa de Valores y leerlo directamente, sin recurrir a estos indicadores que vimos ahí, mirando el activo, el pasivo y el estado de resultados. Vamos a ir leyendo, ¿va? Para poder tener una primera visión de lo que es la empresa en términos financieros y económicos. Vamos a ir viendo también, además del balance, del estado de resultados, vamos a leer el estado de flujo de caja. Vamos a tratar de interpretar estas informaciones que nos preparan el contador. Bueno, a partir de ahí entonces ya vamos a tener una visión general. Y después esa misma información, en la siguiente clase nosotros vamos a cargar en el Excel. En este caso, para facilitar ese trabajo, nosotros ya le cargamos eso en Excel, ya le presentamos en Excel, y para de tal forma poder terminar en ese día el análisis económico y financiero de una empresa de punta a punta, muy práctico. Y la última clase, la tercera clase, vamos a destinar para hacer, tal vez la parte más, no es compleja, ¿verdad? Pero la parte más novedosa, es decir, la parte que muchas veces la gente esquiva. Al final, es decir, vamos a hacer la proyección de los estados financieros, usando, lógicamente, balances reales. O sea, el mismo balance que vamos a tener acá, no sé, vamos a suponer que sea esta empresa, Confar. Nosotros tenemos el balance al 31 de diciembre del 2016. Entonces vamos a determinar cómo va a llegar Confar al 31 de diciembre del 2017. Vamos a proyectar el balance y el estado de resultados para 2017. Lógicamente, nosotros ya estamos muy cerca del año, ¿verdad? Pero
esto sirve, ¿verdad?, como ejercicio para hacer la proyección del balance y del estado de resultado, porque al final de nada te sirve que te mostremos que el balance, que la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad de la empresa al 31 de diciembre fue buenísimo, en este caso de Confar, pero no sabemos cómo va a llegar Confar al 31 de diciembre del 2017. Esperemos que siga en la misma tendencia, o sea, con bajo nivel de endeudamiento, con buena liquidez, ¿verdad? Y tratemos que en este caso ellos mismos, haciendo esta proyección, va a poder ver que es necesario trabajar en la parte de rentabilidad. Esa sería la parte, cómo usaría Confar la proyección, porque al final ya sabe, ¿verdad?, que cómo va a llegar su empresa si es que no hace cambio. Va a seguir teniendo problemas de rentabilidad, entonces ya tiene tiempo para hacer las modificaciones. Bueno, esto sería entonces el próximo martes, miércoles y jueves. Y va a ser un curso bien práctico. Y ustedes van a llevar, ¿verdad?, todas las presentaciones, todos los ejercicios en Excel, y vamos a hacer con ustedes. Por eso se pide a la gente que asiste, ¿verdad?, que traigan sus computadoras, ¿verdad?, y cargamos ahí. Vamos a bajar en directo el balance ahí de la bolsa, ¿verdad?, cualquier tipo de balance, y vamos a analizar. Bueno, le espero entonces el próximo martes para el curso, y vamos a continuar los jueves en el mismo horario los live, ¿verdad? En este caso, ya el próximo jueves comenzaríamos a analizar lo que sería finanza en la práctica, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver, ¿verdad?, cómo podemos ver el funcionamiento de la gestión de la finanza, o sea, la gestión del dinero de una empresa, una pequeña y media empresa. La finanza, porque tiene sus variantes. Muchas veces estos conceptos que vimos en estos 5 o 6 live, ¿verdad?, es decir, para una pequeña y media empresa que no tiene una buena contabilidad, no se puede aplicar, ¿verdad? Es decir, por más que existan estos conceptos, si nosotros no tenemos cómo aplicar eso, si no tenemos una buena contabilidad, entonces va a resultar difícil. Por eso muchas veces se requiere que se recurra a otra técnica, en este caso, el flujo de caja, para poder hacer un análisis financiero de una empresa pequeña que no tiene una buena contabilidad. Eso va a ser el próximo evento que vamos a hacer a finales de noviembre, ¿verdad?, que complementa este curso, que es más bien para pequeña y media empresa bien organizada, y el otro de mediana a pequeña empresa, ¿verdad?, que muchas veces no tiene buena contabilidad. Bueno, le espero entonces el próximo martes o el jueves en el live. Gracias.